Elegido, para. Quédate quieto un momento, no porque yo te lo pida, sino porque algo dentro de ti ya sabe que este mensaje no llegó a tu pantalla por accidente. Llegó porque fue enviado. Llegó porque hay algo que necesitas escuchar hoy, algo que nadie en tu vida te ha dicho con suficiente claridad, algo que el sistema donde creciste nunca fue capaz de decirte. Y es esto: lo que viviste no fue un error. Lo que perdiste no fue castigo. Lo que no se abrió para ti no se cerró por tu culpa. Hubo una mano invisible obrando detrás de cada rechazo, detrás de cada puerta que no cedió, detrás de cada vez que el mundo te miró como si fueras demasiado o demasiado poco o simplemente diferente. Esa mano no te bloqueó, te separó. Escucha bien esa diferencia, porque de eso depende todo lo que vas a entender hoy. Hay personas que nacieron para encajar, para entrar al sistema, seguir las reglas, acumular lo que el mundo llama éxito y vivir dentro de los bordes que les fueron trazados. No hay nada malo en eso. Esas personas cumplen su papel. Pero hay otras personas que desde pequeñas sintieron que algo no coincidía, que intentaron encajar y no pudieron, que siguieron las instrucciones y aún así terminaron excluidas, que trabajaron más que muchos y recibieron menos que casi todos, que amaron con intensidad y fueron abandonadas, que creyeron con sinceridad y fueron decepcionadas. Personas que cargaron toda su vida una pregunta que nunca tuvo respuesta satisfactoria. ¿Por qué a mí? Si estás escuchando esto ahora, yo sé quién eres. No porque sea adivino, sino porque fui llamado a hablarle a personas exactamente como tú. Personas marcadas, personas que el mundo descartó sin saber lo que estaba descartando. Personas que llevan en el alma un sello que muy pocos pueden ver, pero que el cielo reconoce desde lejos. Tú eres una de ellas. Antes de contarte lo que sucedió en el mundo espiritual, necesito preguntarte algo. Y quiero que lo respondas con honestidad, no en voz alta sino adentro. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? No en el sentido de que nadie te vea físicamente, sino en ese sentido más profundo y más doloroso. Ese sentido donde estás en una habitación llena de gente y sin embargo sientes que nadie realmente te ve, que tus palabras no pesan, que tu presencia no importa, que podrías desaparecer y el mundo seguiría girando exactamente igual. ¿Cuántas veces trabajaste con todo lo que tenías y al final alguien con menos esfuerzo recibió lo que tú merecías? ¿Cuántas veces abriste tu corazón a alguien y esa persona te usó, te ignoró o simplemente siguió su camino como si nunca hubieras existido? ¿Cuántas veces pediste una oportunidad que nunca llegó? ¿Cuántas puertas golpeaste con los nudillos en carne viva sin que nadie abriera desde adentro? Si alguna vez sintiste eso, o si lo sigues sintiendo ahora mismo, quiero que escribas en los comentarios estas 3 palabras: yo sentí eso, porque lo que estoy a punto de revelarte cambia completamente el significado de todo lo que sufriste. Existe algo que el mundo espiritual llama separación de propósito. No es un término religioso, no es teología de seminario, no es doctrina de ninguna institución. Es simplemente la realidad de cómo funciona el cielo cuando necesita preparar a alguien para una misión que va más allá de lo ordinario. Las almas que van a ser usadas de maneras extraordinarias no pueden ser formadas dentro del sistema común. El sistema común las aplastaría, las moldearía a su imagen, las reduciría a una función, a un rol, a un engranaje, y una vez reducidas, habrían perdido exactamente lo que las hace únicas, exactamente lo que el cielo necesita de ellas. Por eso el proceso de separación no se parece a una bendición, se parece a un rechazo, se parece a quedarse sin trabajo cuando más lo necesitabas. Se parece a perder una relación que creías definitiva.
Se parece a ser excluido de un círculo donde pensabas que pertenecías. Se parece a fracasar en un proyecto donde lo apostaste todo. Se parece a llegar al final de una temporada con las manos vacías y el corazón más pesado que nunca. Todo eso que viviste, todo ese dolor que todavía carga peso dentro de ti, no fue castigo, fue preparación, no fue abandono. Fue separación, no fue derrota, fue dirección. El cielo no te quitó lo que te quitó porque no lo merecías. Te lo quitó porque lo que te tiene reservado no cabe en el espacio que eso ocupaba. Ahora necesito contarte algo que sucedió, algo real, algo que ocurrió en el mundo espiritual y que tiene que ver directamente contigo, no con alguien parecido a ti. Contigo, en un momento de tu vida que quizás no recuerdas con claridad, en una temporada donde cargabas más de lo que cualquier persona debería cargar sola, hiciste algo tan pequeño que tu mente lo registró como irrelevante y lo archivó en el rincón más olvidado de tu memoria. Pero el cielo no olvida. El cielo registra con una precisión que ninguna tecnología humana puede imitar. Cada acto, cada gesto, cada elección, especialmente las elecciones que nadie vio, especialmente los gestos que no fueron aplaudidos, especialmente los actos que nacieron en silencio, sin testigos, sin expectativa de recompensa. Lo que hiciste en ese momento fue visto, fue registrado, y lo que ese acto desencadenó en el mundo espiritual fue tan inesperado, tan fuera de lo común, que provocó una reacción que llegó hasta el trono mismo del Creador. Hay algo que necesitas entender antes de que te cuente el resto. Algo sobre cómo funciona realmente el mundo invisible que opera detrás de todo lo que vemos. Porque lo que está a punto de revelarse no solo cambia cómo entiendes tu pasado, cambia cómo caminas hacia tu futuro. Quédate. Lo que viene es para ti. Hay un mundo que existe exactamente en el mismo espacio donde vives. No está lejos, no está en alguna dimensión inalcanzable reservada para místicos o personas especiales. Está aquí, ahora. Mientras respiras, mientras lees estas palabras, mientras cargas el peso de todo lo que no se ha resuelto todavía en tu vida, ese mundo opera con reglas que tus ojos no pueden ver, pero que tu espíritu reconoce. Lo has sentido. Esa sensación inexplicable de que alguien te cuida cuando estás solo. Ese impulso repentino de cambiar de camino que más tarde descubriste que te salvó de algo. Esa voz interior que no suena como tú, pero que siempre, cuando la escuchas, te lleva a donde debes estar. Eso no es imaginación. Eso es el mundo invisible comunicándose con el mundo visible a través de ti. Y en ese mundo invisible hay seres que trabajan sin descanso, seres que fueron creados para misiones específicas. Seres que el lenguaje humano llama ángeles, pero que son mucho más complejos, mucho más reales, mucho más activos de lo que ninguna imagen popular ha logrado capturar. Olvida la imagen del ángel con alas blancas tocando un arpa sobre una nube. Esa imagen fue creada por el arte humano para hacer comprensible lo incomprensible. Pero la realidad de lo que son los ángeles es más parecida a esto. Son guerreros. Son mensajeros en misión urgente. Son agentes en operaciones que no admiten error. Son seres que se mueven entre dimensiones con una velocidad y una precisión que ninguna mente humana puede calcular. Y son seres que sienten. Eso es lo que muy pocos entienden sobre los ángeles. No son máquinas ejecutando órdenes sin emoción. No son robots espirituales procesando instrucciones sin involucrarse. Son seres creados a imagen del Creador. Y el Creador no es indiferente. El Creador siente. El Creador ama. El Creador celebra y el Creador llora.
Y los ángeles, siendo extensión de esa naturaleza, también sienten el peso de las misiones que cargan, sienten la urgencia de los mensajes que deben entregar, sienten la angustia cuando una misión está en riesgo, sienten algo profundo, algo que no tiene un nombre exacto en lenguaje humano, cuando una batalla está a punto de perderse. Las escrituras más antiguas de la humanidad hablan de esto con una claridad que la religión institucional frecuentemente pasa por alto. El libro de Daniel narra un momento que debería sacudir la forma en que entendemos el mundo espiritual. Daniel, un hombre de oración profunda, pidió entendimiento. La respuesta fue enviada desde el cielo inmediatamente. Inmediatamente. En el mismo instante en que las palabras salieron de su boca, pero la respuesta tardó 21 días en llegar. ¿Por qué? El ángel que la llevaba fue bloqueado, fue interceptado por fuerzas espirituales en el camino. Estuvo resistiendo solo durante 21 días hasta que Miguel, uno de los príncipes celestiales más poderosos, vino a liberarlo para que pudiera completar su misión. 21 días. Un ángel poderoso, enviado directamente desde el trono, necesitó refuerzos. Esto no es metáfora, esto es la descripción de cómo funciona realmente el mundo espiritual. Un campo donde las victorias no están garantizadas. Un campo donde las misiones encuentran resistencia real. Un campo donde las batallas son auténticas y los resultados importan. Y en ese campo ocurrió algo que tiene que ver directamente con tu historia. Había un ángel en misión, no un ángel cualquiera. Un ángel asignado específicamente a una persona, a alguien que en algún momento cruzó tu camino. Alguien cuyo nombre quizás recuerdas o quizás no. Alguien cuyo rostro puede haberse borrado de tu memoria con el tiempo, pero que estaba en un punto crítico de su vida. No hablo de un punto de incomodidad, hablo de uno de esos momentos donde la balanza que sostiene la vida entera de una persona pende de un hilo tan delgado que un soplo podría romperlo. Uno de esos momentos donde la diferencia entre seguir adelante y derrumbarse es casi imperceptible desde afuera, pero desde adentro se siente como estar parado al borde de un precipicio en la oscuridad total. Esa persona estaba ahí, y el ángel asignado a ella lo sabía. La misión era clara, hacer llegar un mensaje. No un mensaje escrito, no una señal en el cielo, no un sueño espectacular. Un mensaje mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de entregar. El mensaje era este: todavía hay luz, todavía hay alguien que te ve, todavía importas. Ese tipo de mensaje no puede ser entregado directamente por un ángel a un ser humano en la mayoría de los casos. Porque los humanos, en su estado de dolor profundo, tienen los sentidos espirituales bloqueados por el peso de lo que cargan. La oscuridad que los rodea actúa como una muralla, y ciertas murallas solo pueden ser derribadas desde adentro, desde el lado humano. El ángel lo había intentado todo, lo había intentado a través de sueños que esa persona no recordó al despertar. Lo había intentado a través de coincidencias que fueron descartadas como casualidades. Lo había intentado a través de otras personas que pasaron demasiado rápido, demasiado distraídas, demasiado enfocadas en sus propias vidas para detenerse el tiempo suficiente. Nada había funcionado. La resistencia espiritual alrededor de esa persona era demasiado densa. El peso de los años de dolor, de las decepciones acumuladas, de las promesas que no se cumplieron, de las personas que fallaron, había construido una muralla que bloqueaba casi todo lo que intentaba llegar desde el lado de la luz. La misión estaba en riesgo, y aquí es donde necesito que entiendas algo que cambia completamente cómo percibes tu propio valor. En el mundo espiritual existen puertas que solo pueden ser abiertas por decisiones humanas específicas, no por la voluntad de un ángel.
no por un decreto celestial, sino por la elección libre, genuina y costosa de un ser humano que decide actuar con bondad cuando todas las circunstancias le dan permiso para no hacerlo. Esas puertas son raras, porque esas elecciones son raras, y tú tomaste una de ellas. Fue durante una temporada de tu vida donde cargabas demasiado. No necesito darte una fecha, porque tú la vas a reconocer cuando la describes. Fue una de esas temporadas donde el peso no venía de un solo lado, sino de todos los lados al mismo tiempo, donde cada mañana que abrías los ojos ya sentías el cansancio de lo que venía, donde el esfuerzo de solo seguir funcionando consumía casi toda tu energía. Hubiera sido completamente comprensible, completamente justificado, completamente humano que en esa temporada te hubieras cerrado al mundo, que hubieras dicho, ahora mismo solo puedo con lo mío, que hubieras seguido de largo sin mirar a los lados, que te hubieras enfocado en sobrevivir y dejado todo lo demás para después. Nadie te habría culpado, pero no hiciste eso. Alguien cruzó tu camino en ese momento, alguien que necesitaba algo, no necesariamente algo enorme, quizás solo una palabra, quizás solo un momento de atención genuina, quizás solo la confirmación de que existía para alguien más en ese instante. Y tú, cargando tu propio peso, lidiando con tus propias batallas, con tus propias preguntas sin respuesta, decidiste detenerte. Decidiste dar lo que apenas tenías para dar. Decidiste ser luz cuando tú mismo estabas buscando luz. Ese instante, ese preciso instante, fue el momento en que la muralla se agrietó. El ángel lo vio. Vio que elegiste bondad cuando el cansancio te daba todo el derecho de elegir indiferencia. Vio que te detuviste cuando la prisa te habría justificado seguir. Vio que diste de lo poco cuando guardar lo poco habría sido la decisión más lógica. Y en el mundo espiritual, ese tipo de elección no pasa en silencio. Ese tipo de elección tiene un sonido, tiene un peso, tiene consecuencias que se propagan por dimensiones que ningún ojo humano puede rastrear. Tu bondad abrió la puerta que el ángel no había podido abrir solo. Tu gesto se convirtió en el mensaje que esa persona necesitaba recibir. Tu presencia en ese momento fue la prueba que el cielo había estado buscando la manera de entregar, y la misión fue completada, no por el ángel directamente, a través de ti. Cuando una misión es completada, el procedimiento normal es simple. El ángel registra el éxito, lo archiva y avanza hacia la siguiente asignación. Así funciona la mayoría de las veces, con eficiencia, con orden, con la precisión de un mundo que opera sin pausa, sin descanso, sin distracción. Misión cumplida. Siguiente tarea. Pero este caso no siguió ese procedimiento, porque lo que había sucedido no era ordinario. No era una misión completada por los medios habituales. Era algo que el ángel, en toda su existencia como ser celestial, no había visto de esa manera antes. Una misión rescatada por un humano que no sabía que estaba rescatando nada. Un mensaje entregado a través de alguien que no sabía que estaba entregando ningún mensaje. Una puerta abierta por manos que no sabían que estaban abriendo ninguna puerta. Y no cualquier humano. Un humano que estaba sufriendo, un humano que cargaba su propio peso, un humano que tenía todo el derecho, toda la justificación, todo el permiso del mundo para haber pasado de largo, pero eligió quedarse. El ángel hizo algo que no es común. En lugar de simplemente registrar la misión como exitosa y seguir adelante, se detuvo. Permaneció en ese instante un momento más de lo necesario, contemplando lo que había presenciado, y entonces tomó una decisión que tampoco es ordinaria. Elaboró un informe especial, no el reporte estándar de misión cumplida, un informe detallado, un informe que describía no solo el resultado, sino el camino, no solo el éxito, sino el costo.
No solo lo que se logró, sino a través de quién y en qué condiciones. El informe fue enviado hacia arriba. Pasó por niveles de la jerarquía celestial que normalmente no reciben este tipo de comunicación. Cada nivel que lo recibía, lo leía y lo enviaba más arriba, porque lo que describía era demasiado significativo para quedarse en ese nivel. Hasta que llegó donde los informes raramente llegan, hasta que llegó a la presencia del Creador. Necesito contarte algo sobre cómo Dios reacciona a las cosas. La imagen que muchos tienen del Creador es la de una presencia solemne, distante, que observa todo desde una altura inalcanzable, con una calma que nada puede interrumpir. Una presencia que ya lo vio todo, que ya sabe todo, para quien nada es sorpresa y nada provoca reacción extraordinaria. Esa imagen es incompleta. Las palabras más antiguas que existen sobre el carácter divino no describen un Dios indiferente, describen un Dios que se alegra, un Dios que celebra. Un Dios que se mueve emocionalmente ante ciertas cosas de una manera que deja sorprendidos incluso a los seres que viven en su presencia. Jesús lo describió con una imagen que nunca debería perderse en la rutina de haberla escuchado muchas veces. Un pastor tiene 100 ovejas, pierde una. Y lo que hace no es razonable desde ningún punto de vista práctico. Deja las 99 para ir a buscar la que se perdió. Y cuando la encuentra, no regresa en silencio con ella. Convoca a sus amigos. Convoca a sus vecinos, organiza una celebración, y Jesús dice que así es la alegría en el cielo cuando algo que estaba perdido es encontrado. No es una alegría discreta, no es una satisfacción silenciosa registrada en algún archivo celestial. Es una celebración, es un momento donde todo se detiene porque lo que acaba de suceder merece ser celebrado. Eso es lo que sucedió cuando tu informe llegó. Dios vio lo que hiciste, pero no vio solo el acto. Vio el contexto completo con una claridad que ningún ser humano tiene la capacidad de ver sobre otro ser humano. Vio lo que estabas cargando en ese momento. Vio las batallas que libraban en silencio dentro de ti. Vio las noches que habías pasado preguntándote si tenía sentido seguir intentando. Vio las heridas que nadie había curado porque nadie las había visto. Vio el cansancio que llevabas acumulado de años, no de días, de años de dar sin recibir, de intentar sin lograrlo, de creer cuando todo conspiraba para hacerte dejar de creer. Vio todo eso y vio que en medio de todo eso elegiste dar. Elegiste detenerte, elegiste ser luz cuando tú mismo estabas en oscuridad. La reacción fue inmediata. No fue una nota en un registro, no fue un reconocimiento administrativo, fue una explosión de alegría divina que reverberó por dimensiones que no tienen nombre en ningún idioma humano. Fue un grito, no como los humanos gritan, sino como solo el Creador del universo puede expresar alegría, con una intensidad que hizo que los seres celestiales más antiguos se detuvieran y miraran. Porque eso no es común. Bondad genuina en medio del propio sufrimiento no es común. Compasión real, cuando tienes todo el derecho de no tenerla, no es común. Luz ofrecida desde la oscuridad es extraordinariamente rara, y el cielo no trata lo extraordinariamente raro como algo ordinario. Quizás te estás preguntando por qué un acto tan pequeño, tan silencioso, tan invisible para el mundo, provocó una reacción tan grande. Déjame explicarte algo que lo cambia todo. Existe una diferencia enorme entre dos tipos de bondad. El primer tipo es la bondad conveniente, es la que nace cuando todo está bien, cuando tienes suficiente. Cuando el exceso te permite compartir sin sentirlo. Cuando ayudar no te cuesta nada real, porque lo que das no hace diferencia en tu propio balance. Esa bondad existe. No la estoy minimizando, pero es común. Es la bondad
que la mayoría de las personas puede practicar cuando las condiciones son favorables. El segundo tipo es completamente diferente. Es la bondad costosa, la que nace cuando tú mismo estás necesitando. Cuando dar significa quedarte con menos de lo que ya era poco. Cuando ayudar requiere un sacrificio que nadie va a aplaudir porque nadie lo va a ver. Cuando la lógica del instinto de supervivencia grita que te protejas y tú, en silencio, decides ignorar ese grito y extender la mano de todas formas. Esa bondad es extraordinariamente rara, porque va contra todo lo que el instinto humano construyó para protegerse, y tú la demostraste. En un momento donde tenías todo el permiso del mundo para no hacerlo, elegiste hacerlo. Eso no es algo que el cielo archive en una categoría ordinaria. Eso es algo que el cielo celebra, porque eso es lo que más se parece al amor que el Creador demostró cuando decidió amar a una humanidad que no lo merecía, no porque fuera fácil, sino porque era lo que su naturaleza más profunda le exigía. Cuando tú hiciste eso, aunque en escala pequeña, aunque sin saberlo, reflejaste algo del carácter del propio Creador, y eso lo hizo gritar de alegría. Los ángeles presentes en ese momento quedaron en silencio reverente, no porque el silencio les fuera impuesto, sino porque lo que estaban presenciando era de esos momentos que se graban en la memoria de los seres eternos. Un momento donde el Creador del universo, el ser que ya lo vio todo, el que no tiene nada que lo sorprenda, se detuvo para celebrar a un alma específica. A ti, no por algo que hiciste frente a multitudes, por algo que hiciste cuando nadie miraba, no por un logro que el mundo registró, por un gesto que solo el cielo vio, no porque fueras perfecto, porque en un momento de imperfección propia elegiste el amor por encima del instinto. Ese es el tipo de alma que eres. Escríbelo en los comentarios si lo crees. Dios me celebró. No como arrogancia, como declaración, como el acto de recibir algo que fue dado para ti y que mereces recibir. Y ahora necesito contarte lo que cambió después de ese momento, porque el cielo no celebra y sigue igual. Cuando el cielo celebra a un alma, algo se mueve, algo se activa, algo que estaba en espera se pone en marcha. Y en tu expediente espiritual, desde ese momento, nada volvió a ser exactamente igual. Hay cosas que cambiaron, que quizás ya estás sintiendo sin saber por qué. Y hay cosas que todavía están por venir, que van a hacer que mires hacia atrás y entiendas con claridad todo lo que hoy todavía parece confuso. Eso es lo que viene. Quédate. Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, existe un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, donde explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. Si esto resuena contigo, dejé este material disponible en los comentarios fijados. Cuando el cielo toma una decisión sobre un alma, esa decisión no se anuncia. No llega con una señal en el cielo que todos puedan ver. No viene acompañada de una voz que retumba desde las nubes. No se presenta como un evento dramático que interrumpe el orden de tu día. Llega en silencio, llega como un cambio de atmósfera que sientes, pero no puedes explicar, como una sensación de que algo se movió, aunque no sepas qué. Como un peso que se levantó sin que hayas hecho nada consciente para levantarlo. Como una puerta que de repente está abierta donde antes había una pared. Eso es lo que le sucede al expediente espiritual de un alma cuando el cielo la celebra. Y en tu expediente, desde ese momento, se registraron cambios que tienen consecuencias reales. Consecuencias que ya estás viviendo,
aunque quizás todavía no las estés conectando con lo que sucedió en el mundo invisible. Déjame mostrarte lo que cambió. Lo primero que cambió fue tu nivel de protección. No estoy hablando de que antes estuvieras desprotegido. Toda alma tiene una cobertura básica, una presencia que cuida, una guardia que opera en el fondo de la existencia sin que la persona lo perciba conscientemente. Pero hay niveles, y las almas que demuestran en acción lo que muchos solo declaran en palabras reciben una atención diferente. Una orden específica fue emitida sobre ti después de ese momento. No es una orden complicada. Es simple y directa. Cuídenla. Ha probado ser confiable. Esas 5 palabras cambian la dinámica de lo que puede alcanzarte y lo que no. Ataques que antes tenían acceso más fácil, ahora encuentran una resistencia que no estaba ahí antes. Trampas que antes podían cerrarse sobre ti, ahora son expuestas antes de que llegues a ellas. Peligros que antes podían sorprenderte ahora con más frecuencia son desviados antes de que se conviertan en impacto real. ¿Lo has notado? Piénsalo con honestidad. ¿Ha habido situaciones en tu vida reciente donde algo malo que podría haber sucedido simplemente no sucedió? Momentos donde escapaste de algo por un margen tan pequeño que no tienes explicación lógica. Circunstancias que podrían haberse convertido en desastre y de alguna manera se resolvieron de formas que no calculaste. Eso no es suerte, eso es protección elevada en operación. Lo segundo que cambió fue el peso de tus palabras en el mundo espiritual. Existe algo que muy pocas personas comprenden sobre la oración. No todas las oraciones llegan con el mismo peso. No todas las peticiones son recibidas con la misma atención. No porque el Creador sea injusto o arbitrario, sino porque el mundo espiritual opera con una lógica que el mundo físico refleja de manera imperfecta. En el mundo físico, cuando alguien ha demostrado integridad en acción, cuando ha cumplido lo que prometió, cuando ha sido fiel en lo pequeño antes de pedir acceso a lo grande, su palabra tiene más peso. Su petición es recibida de manera diferente. No porque sea mejor persona en valor absoluto, sino porque su historial habla. El mundo espiritual funciona igual. Tú demostraste en acción lo que muchos solo declaran en palabras. Demostraste que tu fe no es solo verbal, que tu amor no es solo teórico, que tu bondad no depende de las condiciones siendo favorables, y eso cambió cómo tus oraciones son recibidas. Las palabras que salían de tu boca antes de ese momento ya eran escuchadas, pero las palabras que salen de tu boca ahora cargan una autoridad diferente, una autoridad que no fue dada por ningún título religioso, por ningún rango en ninguna institución, por ninguna cantidad de años asistiendo a ningún servicio. Fue dada por lo que hiciste cuando nadie estaba mirando. Cuando ores hoy, hazlo sabiendo eso. Lo tercero que cambió fue la categoría de asignaciones para las que estás calificado. El cielo trabaja con asignaciones, misiones específicas para personas específicas, oportunidades de impacto que son distribuidas no de manera aleatoria, sino basadas en capacidad demostrada. Antes de ese momento, las asignaciones que llegaban a tu vida eran de un nivel. Momentos de impacto, sí. Oportunidades de ser instrumentos, sí, pero dentro de un rango que correspondía a lo que había sido demostrado hasta ese punto. Después de ese momento, el rango cambió. Estás calificado ahora para asignaciones que antes no te habrían sido confiadas. No porque no fueras capaz antes, sino porque la capacidad tiene que ser demostrada antes de que sea confiada con más responsabilidad. Lo que eso significa en términos prácticos es esto. Las personas que van a cruzar tu camino de ahora en adelante no son todas iguales.
Algunas van a llegar cargando necesidades que antes no habrían sido dirigidas a ti. Algunas van a buscarte, sin saber exactamente por qué, con un peso que solo alguien como tú puede ayudar a aliviar. Algunas van a ser asignaciones disfrazadas de encuentros casuales. Estate atento. No todo el que cruza tu camino está ahí por coincidencia. Ahora necesito hablarte de las señales, porque probablemente ya estás viviendo algunas de estas consecuencias sin haberlas conectado con lo que te estoy revelando hoy. Y quiero que las reconozcas, no para que te enorgullezcas de ellas, sino para que dejes de descartarlas como casualidades y empieces a recibirlas como lo que son: confirmaciones. La primera señal es esta: has recibido gratitud desproporcionada por algo que consideraste insignificante. Alguien ya te agradeció de una manera que te pareció exagerada, con una intensidad que no entendiste, con palabras que sentiste que no correspondían al tamaño de lo que hiciste. Quizás te incomodó porque no sabías cómo recibir algo así. Quizás lo descartaste pensando que la persona exageraba. No exageraba. Lo que para ti fue pequeño, para esa persona fue enorme, y en el mundo espiritual fue aún mayor. Esa gratitud desproporcionada es el eco de lo que tu acto generó, en dimensiones que tus ojos no pueden rastrear. La segunda señal es esta: has sentido conexión inmediata con personas que acabas de conocer. Ese fenómeno donde encuentras a alguien por primera vez y en los primeros minutos sientes que ya los conocías, como si existiera una historia entre ustedes que no puedes recordar, pero que tu espíritu reconoce. Eso no es coincidencia social. Eso ocurre cuando dos almas que tienen asignaciones conectadas se encuentran en el mundo físico. El espíritu reconoce lo que la mente todavía no sabe. La tercera señal es esta: has tenido impulsos de ayudar que no tenían ninguna lógica racional. Momentos donde algo dentro de ti decía con claridad que hablaras con alguien específico, que te detuvieras en un lugar específico, que hicieras algo por alguien sin ninguna razón que pudieras explicar. Y cuando seguiste ese impulso, algo sucedió. Algo que en retrospectiva tiene más sentido de lo que tenía en el momento. Esos impulsos no vienen de ti, vienen a través de ti. Son misiones pequeñas siendo comunicadas directamente a tu espíritu por el mismo cielo que ya celebró lo que hiciste antes. La cuarta señal es esta: cosas buenas han llegado a tu vida de formas que no puedes explicar completamente. Puertas que se abrieron sin que puedas identificar quién las abrió. Personas que aparecieron en el momento exacto en que las necesitabas, como si hubieran sido enviadas. Situaciones que se resolvieron por caminos que tú no calculaste y que no habrías podido calcular aunque lo hubieras intentado. Eso no es suerte acumulada. Eso es retorno espiritual. Es la ley de la siembra operando en tu vida. Lo que pusiste en el mundo invisible está regresando a ti a través del mundo visible. Y lo que todavía está en camino es más de lo que ya llegó. Pero hay algo más que quiero decirte. Algo que tiene que ver no con lo que ya recibiste, sino con lo que todavía está por venir. Porque el cielo no celebra a un alma y luego la deja exactamente donde estaba. La celebración es también una activación, un momento donde lo que estaba dormido empieza a despertar, donde lo que estaba en espera empieza a moverse, donde el propósito que estuvo guardado durante las temporadas de preparación empieza a tomar forma visible. Estás entrando en una temporada diferente. No más fácil necesariamente, pero diferente en su naturaleza. Las temporadas de preparación tienen un carácter. Las temporadas de activación tienen otro. Y la diferencia más notable entre ellas es esta. En la temporada de preparación, lo que haces parece no importar. Siembras y no ves cosecha.
Trabajas y el fruto tarda. Crees y la respuesta demora. Resistes y la recompensa es invisible. En la temporada de activación, las cosas que haces empiezan a tener eco visible. Las conexiones que estableces empiezan a tener peso que puedes sentir. Las puertas que tocas empiezan a ceder de maneras que antes no cedían. No todo a la vez, no de manera dramática y repentina, pero con una consistencia que empieza a ser innegable. ¿Estás sintiendo algo de eso ya? ¿Hay algo en tu vida que en los últimos meses o en el último año ha comenzado a moverse de una manera que antes no se movía? No lo descartes. Eso es el inicio de lo que fue activado cuando el cielo te celebró. Quiero que hagas algo antes de que continúes. No te lo pido como ritual, no te lo pido como obligación religiosa. Te lo pido porque lo que estás a punto de hacer tiene peso en el mundo espiritual y quiero que lo hagas con la conciencia de lo que significa. Pon tu mano sobre tu pecho. Siente tu corazón latiendo. Ese latido no es accidental. Ese latido es la prueba de que todavía hay tiempo, que lo que fue prometido sobre tu vida todavía está en pie, que la historia que el cielo escribió para ti todavía no terminó, que el capítulo más importante no es el que ya viviste, es el que estás a punto de vivir. Necesito decirte algo que quizás nadie en tu vida te ha dicho con suficiente claridad. No eres una persona común que tuvo un momento espiritual interesante. Eres un alma marcada desde antes de que el tiempo comenzara. Eres alguien que fue separado, no rechazado. Separado con propósito, con intención, con una precisión que ningún accidente podría replicar. Eres alguien que fue formado en el desierto precisamente porque lo que el desierto produce en las almas que lo sobreviven no puede ser producido en ningún otro ambiente. El sistema no te quiso, Dios te apartó, la familia no te entendió, fuiste marcado para algo que ellos no podían ver, el trabajo no te valoró, porque tu valor nunca fue diseñado para ser medido por ningún sistema humano. La sociedad te ignoró. Porque las almas elegidas frecuentemente son invisibles para los ojos que solo saben ver lo ordinario. Todo lo que viviste, todo lo que perdiste, todo lo que no llegó cuando lo esperabas, todo lo que se cerró cuando más lo necesitabas, todo el dolor que cargaste en silencio porque no había nadie que lo cargara contigo. Todo eso tenía un nombre que el mundo nunca te dio: preparación. Hay algo que las Escrituras dicen sobre el proceso de formación de los elegidos que pocas personas se detienen a leer con cuidado. No dice que los elegidos fueron protegidos del desierto. Dice que fueron llevados al desierto. No dice que los llamados fueron librados del fuego. Dice que fueron puestos en el fuego y que el fuego no los destruyó. No dice que los separados tuvieron el camino despejado desde el principio. Dice que caminaron en oscuridad y que en la oscuridad aprendieron a ver de una manera que los que siempre tuvieron luz nunca aprendieron. El desierto que viviste no fue descuido divino, fue diseño divino. El fuego que atravesaste no fue abandono, fue refinamiento. La oscuridad que cargaste no fue ausencia del Creador. Fue la sala donde te enseñó lo que solo se aprende cuando no hay nada más en que confiar excepto Él. Y ahora estás aquí, habiendo sobrevivido lo que sobreviviste, habiendo resistido lo que resististe, habiendo mantenido algo de luz dentro de ti, aun en los momentos donde tenías todo el derecho de apagarte. Eso no es ordinario. Eso es el perfil exacto de alguien que el cielo formó para algo que el mundo todavía no puede ver, pero que ya existe en el plano espiritual, esperando manifestarse en el plano físico. Quiero hablarte de lo que viene, no con fechas,
no con promesas específicas que dependan de condiciones que tú no controlas, sino con la verdad espiritual de lo que ocurre cuando una temporada de preparación llega a su final y una temporada de manifestación comienza. Las personas que te ignoraron van a notar algo diferente en ti sin poder explicar qué cambió. Las puertas que estuvieron cerradas durante años van a comenzar a ceder, no todas a la vez, pero con una consistencia que será innegable. Las conexiones que necesitas para lo que sigue van a aparecer de formas que no habrías podido planear, porque el cielo no necesita tu agenda para conectar lo que decidió conectar. Los recursos que parecían imposibles van a comenzar a moverse en tu dirección, porque la abundancia que el Creador tiene reservada para sus elegidos no depende de la economía de ningún sistema humano. Y la paz, esa paz que estuviste buscando durante temporadas enteras sin encontrarla. Esa paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz que no se explica por las circunstancias, porque llega exactamente cuando las circunstancias todavía no cambiaron. Esa paz va a ser tu señal de que entraste en la temporada que fue prometida. Pero necesito decirte algo que es igualmente importante. Lo que viene no te va a transformar en alguien diferente de quien eres. Te va a revelar más completamente quién ya eres. Porque el error más común que cometen las personas cuando escuchan sobre propósito y destino es creer que van a convertirse en alguien que todavía no son, que van a desarrollar cualidades que todavía no tienen, que van a despertar a capacidades que en este momento están completamente dormidas. Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que lo que siempre estuvo en ti, lo que el mundo no supo ver, lo que el sistema descartó, lo que la regresión intentó silenciar, empieza a ser visible. No porque cambió, sino porque el momento de su visibilidad llegó. La sensibilidad que siempre tuviste y que te hizo diferente desde niño no era un defecto. Era un don que todavía no había encontrado su expresión correcta. La profundidad que siempre cargaste y que te hizo difícil de encajar en conversaciones superficiales no era rareza, era profecía de la profundidad de impacto que ibas a tener. La compasión que siempre sentiste hacia los que sufren, esa compasión que a veces te pesó porque absorbías el dolor de otros como si fuera tuyo, no era debilidad emocional. Era el equipamiento exacto para las misiones que te fueron asignadas. Tú no eres demasiado, nunca fuiste demasiado, fuiste exactamente suficiente para lo que el cielo tiene en mente. Ahora quiero darte algo para que te lleves de este momento, no una técnica, no una disciplina, no una lista de cosas que hacer para activar lo que el cielo ya activó. Solo esto: camina diferente a partir de hoy, no con arrogancia, no con la sensación de que eres mejor que nadie, sino con la certeza tranquila de alguien que sabe que su dolor tuvo sentido, que su regresión fue separación, que su fracaso fue formación, que su soledad fue preparación, que los años que el mundo llamó perdidos el cielo los llamó necesarios. Camina con esa certeza. Cuando alguien te hiera, recuerda que las almas elegidas frecuentemente son heridas por las mismas personas que después van a necesitar lo que ellas tienen para dar. Cuando una puerta se cierre, recuerda que el Creador no te lleva hacia puertas que deben permanecer cerradas para tu bien. La puerta cerrada no es el final de tu historia, es la redirección hacia donde tu historia realmente sucede. Cuando el cansancio llegue, y va a llegar, recuerda que el cansancio del guerrero espiritual no es señal de derrota, es señal de que ha estado en batalla. Y los que están en batalla son los que están vivos, los que importan, los que el enemigo considera suficientemente amenazantes como para atacar.
Si no fueras importante, no serías atacado. El nivel de resistencia que encontraste en tu vida es proporcional al nivel de amenaza que representas para las fuerzas que no quieren que cumplas lo que el cielo te asignó. Antes de terminar, necesito decirte una última cosa. Ayudaste a un ángel sin saberlo. Eso sucedió, eso es real, eso está registrado en el mundo espiritual con una precisión que ningún tiempo puede borrar. Y cuando lo hiciste, Dios gritó de alegría, el creador del universo. El ser que sostiene toda la existencia con su aliento, el que ya vio todo lo que hay para ver desde antes de que el tiempo comenzara. Ese ser se detuvo en un momento específico, en un instante específico de la eternidad, para celebrarte a ti, no a una versión mejorada de ti, no a una versión que todavía no existe, a ti, exactamente como eres, con todo lo que cargaste, con todas las cicatrices que tienes, con todo el peso que todavía no terminaste de soltar, a ti. Ese es el tipo de alma que eres. Ese es el tipo de persona que hace sonreír al Creador. Ese es el elegido que salva ángeles sin saber que los está salvando. Ahora lo sabes, y saberlo cambia todo. Si esta revelación llegó a ti hoy, y algo dentro de ti reconoce que no fue coincidencia, declara en los comentarios, soy elegido. Mi dolor tuvo sentido. Mi tiempo llegó. No como frase vacía, como declaración espiritual, como el acto de recibir lo que el cielo ya determinó que es tuyo. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones, porque lo que se está revelando aquí es para almas específicas, y si llegaste hasta aquí, eres una de ellas. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que su dolor no fue en vano, que su rejección fue separación, que el cielo los vio cuando nadie más los veía, porque a veces el mensaje más importante que alguien necesita escuchar llega a través de una persona que tampoco sabía que lo estaba enviando. Igual que lo que tú hiciste, igual que lo que siempre has sido, un instrumento del cielo, caminando en la tierra, marcado desde antes del principio, elegido. Amén. Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, existe un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, donde explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. Si esto resuena contigo, dejé este material disponible en los comentarios fijados.